Y pues nada, yo os hablaré de trastornos cognitivos o demencias y haré un resumen de cuáles han sido los avances de este último año. Como cada año, lo que he repasado la temática en función de los diferentes temas. Realmente en media hora es imposible repasar todos los avances que han habido, pero sí que intentaré que por lo menos aquellos artículos que han sido publicados en revistas de mayor relevancia o que se han sido presentados en congresos y que han tenido mayor impacto, a veces en los medios de comunicación, pues resumirlos aquí. Repasaremos temas clásicos como epidemiología, fisiopatología, biomarcadores y tratamiento. Como sabéis, los biomarcadores es un tema en auge y cada vez hay más trabajos que describen nuevos biomarcadores para hacer un diagnóstico más precoz. Respecto a la epidemiología, decir que en enfermedades neurodegenerativas y en demencias no todo son malas noticias, sino que también hemos tenido buenas noticias. Una de ellas es que existe la idea intuitiva de que el número de casos de demencias está aumentando en el mundo, y esto es cierto, pero este año han salido 4 estudios epidemiológicos que demuestran que, a pesar de que el número total de casos está aumentando, si uno se fija en el porcentaje por franjas de edad, el porcentaje por edad respecto a décadas pasadas está disminuyendo. Es decir, que aquí hay, y esto pasa en diversas zonas del mundo occidental. Hay estudios de Estados Unidos, de Holanda, de Suecia y de Inglaterra, en que demuestran que si se cogen los porcentajes por edad en la década de los 2000 respecto a los 90, pues el porcentaje está disminuyendo. Es decir, pasaremos del 12%, por ejemplo, en el 93, en el caso de Estados Unidos, al 8,7% en el 2002. Es decir, que parece que el porcentaje está disminuyendo. Entonces, la pregunta inmediata es ¿a qué se debe que esté disminuyendo el número total, el número de casos relativo de demencias? Y hay diversos factores, pero bueno, probablemente hay una mayor educación de la población, hay un mejor control de los factores de riesgo vascular, y esto da lugar a una menor incidencia de lesiones vasculares cerebrales. Y unos estilos de vida pues, mucho más saludables. Y todo lo que es cuidar el cuerpo también es cuidar el cerebro, y esto a lo largo de décadas ha dado lugar a una reducción en el porcentaje relativo de demencias respecto a décadas previas, ¿no? Es decir que, y de aquí sale la frase que muchas veces se dice, que lo mejor que podemos hacer hoy en día para tratar la enfermedad de Alzheimer es probablemente controlar todos estos factores de riesgo vascular y de vida saludable que tienen un impacto sobre la enfermedad. Esto conecta con un estudio, un trabajo que se publicó en el año pasado en la revista New England Journal of Medicine sobre los niveles de glucosa, de glicemia y el impacto sobre la aparición de demencia, y es bien conocido que la diabetes es un factor de riesgo independiente para enfermedad de Alzheimer, tanto si aparece a edades jóvenes como si aparece a edades tardías. Y la novedad de este trabajo es que analiza qué pasa en aquellos que no tienen una diabetes. Es un estudio epidemiológico que reclutan unos 2.000 individuos de una edad media de 76 años, y tienen un grupo bastante numeroso de 1.800 que no tienen diabetes y un grupo más reducido de sujetos que tienen diabetes. Y los siguen durante aproximadamente 7 años. Y las conclusiones a las que llegan es que incluso niveles de glicemia relativamente bajos, como entre 100 y 120, todos ellos se asocian a mayor riesgo de demencia al cabo de 7 años durante el seguimiento. Como podéis ver aquí, es decir, que incluso a niveles entre 100 y 120 también incrementan el riesgo de padecer demencia, es decir, que no hace falta tener un diagnóstico de diabetes. Y esto un poco refuerza la idea de la importancia del control de los factores de riesgo vascular y de la diabetes como medida preventiva. Dentro de la epidemiología genética, en este caso, siguen saliendo un año más, pues, más estudios genéticos
que descubren nuevos genes en la enfermedad de Alzheimer. Este es el último. Como podéis ver, lo primero que llama la atención es el número de autores. Aquí hemos participado, pues hay varios grupos españoles que hemos participado. Esto se parece a la física. Si uno mira los artículos de la física, hay cientos de autores. Pues la genética en Alzheimer está llevando ya prácticamente a lo mismo. Es decir, hay prácticamente la mayoría del artículo son realmente el listado de los autores, ¿no? La otra cosa que llama la atención es que no solo hay muchos autores, sino que es que también hay muchos sujetos. Es decir, que probablemente por eso de ahí deriva que hayan tantos autores, se llegan a 75.000 individuos, lo cual ya te traduce que cuando tienes que juntar 75.000 individuos para ver un efecto, es que realmente el efecto del gen tiene que ser pequeño, porque si no alguien ya lo hubiera encontrado antes, ¿no? En este nuevo estudio, con tantos individuos, encuentran 11 genes nuevos que hasta ahora no eran conocidos. La foto final del estudio es esta de aquí, donde podéis ver pues que hay una serie de genes nuevos. Todos ellos, el mensaje es que los genes tienen un efecto muy pequeño. Salen los clásicos como el gen del ApoE, que es el gen que confiere mayor riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Y salen también, se han descubierto pues 11 más con un efecto mucho menor, fruto de este estudio. El resumen de la genética a día de hoy, si recordáis, los que vinieron el año pasado, pues en el 2013 la foto de la genética era esta. Tenemos unos genes que son muy raros, que mutaciones en estos genes causan enfermedad de Alzheimer familiar, que es un menos del 1% total de casos, pero la gran mayoría de enfermedad de Alzheimer esporádica la encontramos aquí. En esta gráfica, aquí significa, este sería la frecuencia de la variante en la población, y este sería el riesgo que confiere esta variante, el riesgo de enfermedad. Pues lo que podéis ver aquí es que hay un gen que realmente es frecuente y que confiere un riesgo bastante importante, que es el gen del ApoE. Y sabéis que el alelo 4 del ApoE pues es el factor de riesgo más importante para la enfermedad de Alzheimer. Después hay otro gen que es mucho más raro, que es TREM2, que este se describió también hace también un poco más de un año, que es muy raro, pero que también confiere un riesgo bastante elevado de padecer la enfermedad en aquellos que tienen mutaciones en este gen. Y por último, el año pasado teníamos una serie de genes que son muy frecuentes, pero que tienen un efecto muy bajo, es decir, con un ratio de entre 1,1 y 1,3. Pues bueno, la novedad de este año, la foto del 2014, sería que todo sigue igual, pero este conjunto de genes que tienen un efecto muy pequeño ha aumentado, porque se han descubierto muchos más, ¿no? Y probablemente hay una interacción gen-gen entre todos estos genes que pues, modulan el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer la forma común. Respecto a la fisiopatología, no voy a entrar en muchos detalles porque hay numerosos estudios de fisiopatología en modelos animales, pero simplemente resaltaré solo un trabajo que me ha llamado la atención. Como sabéis, hay muchos modelos animales de enfermedad de Alzheimer y de enfermedades neurodegenerativas, pero todos siguen la misma estrategia, que es sobreexpresar un gen que causa la enfermedad en humanos. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, pues bueno, hay docenas de modelos animales, pero todos siguen esta misma estrategia. La mayoría sobreexpresan el gen de la proteína precursora de amiloide. Esta sobreexpresión da lugar a muchas copias, a una expresión muy alta en cerebro en el animal de este gen, ¿no? Y acaba reproduciendo algunos de los elementos que se observan en la enfermedad de Alzheimer. Hay unos que sobreexpresan pues, proteína precursora de amiloide, como estos de aquí, o hay otros que son dobles o incluso triples transgénicos y que tienen más o menos elementos de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la limitación que tienen, y esto lo podéis ver aquí, es que cuando uno sobreexpresa todo un gen, además del beta-amiloide, que es lo que nosotros queremos al final que se acumule en el cerebro de estos animales, se sobreexpresan muchas otras cosas. Y esto puede dar lugar a artefactos y problemas que no tienen relación con la enfermedad. Por eso este grupo japonés que han publicado un artículo que han hecho un nuevo modelo de ratón. Y este ratón es knock-in, de manera que lo que se hace es que se elimina primero el gen que se quiere implantar y después se inserta una sola copia de este gen, de manera que se evita esta sobreexpresión desmesurada del gen y de la proteína, ¿no? ¿Por qué lo muestro además? Pues porque resulta que han hecho un modelo que inserta en el gen de la proteína precursora de amiloide, que en humanos da enfermedad de Alzheimer familiar, y han escogido dos mutaciones porque consideran que son las más agresivas y las que dan lugar a un fenotipo más claro.
Y lo que llama la atención es que han escogido dos mutaciones, que son una, la mutación ártica, que es una mutación que se describió en el norte de Europa, y han escogido una mutación que precisamente describimos hace unos años en población española, en una familia precisamente de aquí, una familia catalana. Bueno, pues han combinado estas dos mutaciones y lo que ven es que sin sobreexpresar todo el gen, consiguen reproducir algunos de los elementos que observamos en la enfermedad de Alzheimer. Esta mutación le llaman mutación ibérica y Reyer es un alemán que antes de descubrirlo en humanos, había generado esta mutación artificial en cultivo celular. Pues bueno, este ratón lo que desarrolla unas placas, y podéis ver aquí que a medida que va creciendo, pues a partir de los 15 meses y a partir de los 12 del año, ya empiezan a verse algunas placas de amiloide en toda la corteza cerebral, y aquí si se utilizan anticuerpos específicos, pues vemos que también acumula beta-amiloide de una manera similar a lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. La caracterización bioquímica del cerebro de estos ratones, bueno, lo que demuestra es una cosa que comparado con otros modelos animales que se habían utilizado hasta ahora, pues resulta que este modelo que podéis ver aquí, pues es el que tiene la ratio de beta-amiloide 42:40 más elevado que el resto de modelos. Es decir, que el mensaje sería que sin sobreexpresar todo el gen, únicamente insertando el gen normal con dos mutaciones, consiguen reproducir de una manera bastante más fisiológica algunos de los elementos que se ve en la enfermedad de Alzheimer. Simplemente de pasada decir que dentro de la fisiopatología, pues, mencionar un artículo que se ha publicado aquí en el Hospital Clínic de Barcelona por el doctor Graus, en la que describen un nuevo tipo de parasomnia que está asociada a un anticuerpo nuevo, que es este anticuerpo que se llama IgG-LON5, y que demuestran que hay una serie de familias que, además de tener el anticuerpo, cuando tienen el estudio neuropatológico, en dos casos ven que se trata en realidad de una taupatía, es decir, que tienen las lesiones, tienen depósitos de tau en el interior de las neuronas, de manera que de alguna manera conecta el mundo de la neuroinmunología con el mundo de las degenerativas. Yo creo que esto es un artículo muy relevante. Como sabéis, los biomarcadores en las enfermedades degenerativas están en plena ebullición, fundamentalmente porque permiten detectar cambios antes de que aparezcan los síntomas o cuando los síntomas son muy iniciales, ¿no? Este año, pues bueno, siguen saliendo gran cantidad de artículos. En la prensa y en los medios de comunicación convencionales, una de las que ha tenido mayor impacto es este artículo que se publicó en la revista Nature Medicine este año, en la que decían que mediante un análisis de sangre se podía detectar la aparición de demencia o de enfermedad de Alzheimer, y lo hacían básicamente a través de la medición de 10 fosfolípidos en plasma en sujetos previamente a la aparición de deterioro cognitivo, ¿no? Salió en todos los medios de comunicación y realmente refleja la complejidad de los estudios de biomarcadores en enfermedad de Alzheimer. Yo creo que fue magnificado. Hay estudios previos del año 2007, por ejemplo, que habían otro estudio que también encontraba marcadores en plasma y que después uno se pudo replicar. Es decir, que son estudios que son muy difíciles de replicar en cohortes independientes. Queda allí. Yo pienso que hay que esperar primero a que se replique antes de considerarlo como un marcador plasmático. Los marcadores bioquímicos más utilizados hoy en día son los biomarcadores de líquido cefalorraquídeo. Como sabéis, la enfermedad de Alzheimer tiene una firma bioquímica en líquido cefalorraquídeo bastante característica, que consiste en una reducción de beta-amiloide 42 en líquido y un aumento de marcadores de daño neuronal como la proteína tau o la proteína tau fosforilada, ¿no? Esta es una firma bioquímica que muy asociada a la presencia de cambios neuropatológicos de enfermedad de Alzheimer en el cerebro, y puede detectarse en sujetos con demencia, pero también puede detectarse en sujetos con deterioro cognitivo ligero o incluso en personas sin síntomas. Este año, y este es un estudio que nosotros también participamos, hay una iniciativa internacional
para estandarizar, para hacer un control de calidad de los estudios de líquido cefalorraquídeo en los diferentes laboratorios. Existe un problema con los valores de líquido cefalorraquídeo que varían mucho de un centro a otro, de un laboratorio a otro. Existe mucha variación y probablemente porque los factores analíticos y preanalíticos en los diferentes laboratorios pues son bastante diferentes. Este es un programa de calidad que lleva ya desde varios años funcionando, en las que envían muestras a cada laboratorio y después cada laboratorio con sus instrumentos determina los valores de beta-amiloide y de tau fosforilado, y devuelve los valores al centro de origen, al centro de referencia que está en Suecia. El mensaje de este artículo es que las variaciones, como podéis ver aquí, las variaciones en tau y en tau fosforilada, fundamentalmente lo que vienen es marcadas por las diferentes condiciones o métodos utilizados en cada laboratorio. Mientras que cuando uno mide a beta-42, realmente no solo es que las condiciones y los métodos en cada laboratorio son diferentes, sino es que a veces los lotes que se envían de los kits comerciales, realmente también existe una gran variación entre países y entre centros. Es decir, que lo que refleja es que el mensaje es que es una combinación de factores, ¿no? Y que probablemente hay que trabajar en, primero, uniformar todas las condiciones en todos los laboratorios a nivel mundial, pero también la compañía tiene que hacer un esfuerzo, en este caso InnoGenetics es la compañía más utilizada, en que todos los kits que distribuyen para todo el mundo pues que sean exactamente, prácticamente idénticos, ¿no? Otra de las novedades en biomarcadores es en los trazadores de PET de amiloide. Hay una lista de trazadores de PET de amiloide que están en investigación y algunos ya han alcanzado el mercado y están comercializados. En el caso de los PET de amiloide tenemos básicamente 3 que han sido ya aprobados todos por la FDA. Y 2 de ellos han sido ya aprobados por la Agencia Europea, y en nuestro país ya Amibit está también comercializado para el estudio de la enfermedad de Alzheimer. Lo que probablemente veremos es que a medida que los otros 2 va progresando a nivel regulatorio, pues irán saliendo al mercado y habrán otras opciones también para utilizar como alternativas al florbetapir. Como sabéis, estos estudios ya han empezado en nuestro país, hay muchos centros que ya lo están haciendo y es un campo que cada vez progresivamente va a ir creciendo. Hay otros también marcadores que todavía están más retrasados, pero es probable que, aparte de estos 3 que han alcanzado aprobación por la FDA, también veamos alguno más en el futuro. Esto sería un ejemplo del uso clínico de florbetapir. Por ejemplo, podemos ver aquí casos con deterioro cognitivo ligero, pues vemos que algunos casos con deterioro cognitivo ligero pues realmente tienen un patrón negativo, mientras que otros tienen un patrón donde se ve pues abundante placa neurítica a nivel cortical. Es decir, que este sería el uso más útil, probablemente el uso clínico más útil para diferenciar a aquellos que realmente deterioro cognitivo ligero debido a enfermedad de Alzheimer de aquellos que tienen debido a otras causas. Para ello, y el año pasado comentamos los criterios, han salido unos criterios internacionales de cuál es el uso clínico adecuado de estos trazadores. Como sabéis, tienen un coste elevado, con lo cual, a pesar de que puedan utilizarse, su uso será probablemente restringido, y se han hecho unas guías de cuáles serían los usos adecuados del PET de amiloide por la Sociedad Internacional de Medicina Nuclear. Y resumiendo, los estudios apropiados serían para el estudio de deterioro cognitivo ligero, demencia de inicio precoz o demencia típica, y no debería realizarse el PET de amiloide en sujetos que están asintomáticos o en casos típicos o simplemente por la presencia de quejas o historia familiar positiva. Es importante tener esto en mente porque hay sujetos sin síntomas o con quejas subjetivas que la queja puede ser debida a otra causa que no la enfermedad de Alzheimer, con lo cual es importante tener en mente los criterios de uso adecuado. Como novedad, este año y recientemente se han publicado una actualización de las guías de uso apropiado, en las que se aconseja que el uso de estos trazadores sea por expertos en demencias, y ellos lo definen como aquellas personas que dedican más de un 25% de su tiempo asistencial al deterioro cognitivo y a la demencia. Es importante, antes de solicitar un PET de amiloide, tener una evaluación completa, es decir, deben tener toda la evaluación
médica y de pruebas complementarias antes de solicitar un PET de amiloide, y en el caso del deterioro cognitivo ligero debe ser de etiología incierta y debe comportar un cambio de manejo. Una de las cosas que ponen mucha énfasis es en la educación, en que realmente debe hacerse un uso adecuado a través de conocer bien cuáles son las implicaciones de un resultado positivo. Una novedad que se presentó muy recientemente en el Congreso de la Academia Americana de Neurología es que, como sabéis, en nuestro país el Florbetapir es el fármaco que se ha comercializado, pero existen otros. El Florbetaben es un segundo trazador que probablemente será relativamente pronto, será comercializado también, y que el nombre comercial es Neurasec, y en la Academia se presentaron los resultados de validación de este trazador. La validación de un trazador de PET de amiloide requiere el tener pacientes que se les ha hecho la imagen y después poder comprobar que la imagen se correlaciona con la neuropatología y en este caso con la placa de amiloide a nivel cerebral. Igual que hicieron otras compañías, con el caso de Amibit, pues ellos reclutaron un grupo de pacientes en los que se realizó un PET de amiloide y después se analizó la histología a través de la autopsia. Una de las cosas que vieron es que hay sujetos diagnosticados, un 22%, casi 23% de sujetos con un diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer después tenían un PET de amiloide negativo. Y esto concuerda con los ensayos clínicos donde se ha visto de que hay una proporción que es de alrededor del 30% de sujetos con un diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer y que tienen un PET de amiloide negativo. Es decir, que también pone de relieve la importancia de las pruebas complementarias para hacer un diagnóstico correcto. La conclusión del estudio es que existe una alta correlación entre la imagen y la neuropatología y ven que la sensibilidad es del 97%, casi 98% para detección de placas de amiloide y con una especificidad un poco menor. Estos resultados son prácticamente idénticos de los que se observaban con otros trazadores y demuestra que todos son a priori bastante similares. Una nueva novedad importante de este último año es que no solo hay trazadores de amiloide, sino que empiezan a salir a su uso a nivel de investigación marcadores trazadores de otros agregados con probablemente mucho más interés que el amiloide. En este caso, este es un trazador de PET que utiliza el flúor, es decir, que podrá utilizarse en la mayoría de los centros convencionales, pero lo que mide es no el amiloide, sino lo que mide es la proteína tau, es decir, sería un marcador de los ovillos neurofibrilares a nivel cerebral. Existen varios, pero probablemente el que tenga más salida sería este que se ha desarrollado por el profesor Okamura en Japón. Y lo que podéis ver aquí es el aspecto que tendría un PET de tau en un sujeto con enfermedad de Alzheimer. Esto sería la imagen de un PET de tau negativo y en cambio en un sujeto con enfermedad de Alzheimer pues, se observa una captación del trazador fundamentalmente en los lóbulos temporales, como podéis ver aquí, que son las zonas donde sabemos que hay mayor acumulación o mayor patología tau, ¿no? Cuando cuantifican estas imágenes ven que diferencian prácticamente de forma total en el córtex temporal los sujetos con enfermedad de Alzheimer que los sujetos controles, es decir, que permite completamente separar los dos grupos. Y si comparamos lo que sería la captación de amiloide con la captación de tau, pues esta sería la captación de amiloide en estos sujetos. Hay una captación más frontal y también temporal, que esto es lo que ya sabíamos de los estudios de PET de amiloide, mientras que en el PET de tau lo que vemos es que fundamentalmente es más a nivel temporal, lo cual concuerda más con la neuropatología que sabemos que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Un mensaje claro, tiene más interés para la clínica, ¿por qué? Porque correlaciona mucho mejor la captación, los depósitos de tau en el cerebro correlacionan mucho mejor con las medidas clínicas que la captación de amiloide. Y aquí podéis ver, esto sería el PET de tau y este sería el PET de amiloide y podemos ver que correlacionan mucho mejor con el test de la puntuación del Mini-Mental y del CDR, podéis ver aquí, que los trazadores de amiloide, donde podéis ver la relación es mucho más plana. Es decir, que como ya se esperaba, es un marcador que correlaciona mucho mejor con las medidas clínicas. A nivel de tratamiento,
A nivel de tratamiento también ha habido bastantes novedades este último año. El año pasado en el curso comentamos de que habían habido comunicados de que las inmunizaciones pasivas, los ensayos con inmunización pasiva para la enfermedad de Alzheimer habían sido negativos, pero se basaban en comunicaciones básicamente de la compañía, pero no se habían publicado o presentado los datos finales del ensayo, ¿no? Esto ocurría en el 2012, habían unos comunicados en el caso de Johnson & Johnson, refiriendo que los ensayos con bapineuzumab, que es un anticuerpo contra el beta-amiloide, pues no había mostrado resultados negativos y por lo tanto se discontinuaba el ensayo. Eli Lilly también comunicaba que el estudio con solanezumab también era negativo, aunque dejaba abierta la puerta de que parecía que en un subgrupo de enfermedad de Alzheimer leve había un cierto beneficio. Esto ha sido publicado, los dos ensayos han sido publicados en la revista New England Journal of Medicine recientemente. El primero que os comentaré es el solanezumab, que básicamente los objetivos primarios de este estudio eran cambios en escalas cognitivas, en la ADAS-Cog14, y funcionales a la semana 80. Estos son realmente objetivos pues, muy utilizados hasta ahora en los ensayos clínicos. El resultado, habían dos estudios en paralelo, que se llaman Expedition 1 y 2, que no entraremos en los detalles, y los resultados básicamente del ensayo mostraban de que en esencia los objetivos primarios eran negativos, pero cuando hacían un subanálisis que ya estaba planificado antes de empezar el ensayo, veían que en el grupo de enfermedad de Alzheimer leve, con un Minimental entre 20 y 26, veían que había un beneficio clínico y había un cierto efecto en la variable cognitiva. Es decir, que la conclusión es que el estudio es negativo y les obligaron a redactar el artículo diciendo que era un estudio negativo, pero en que había un pequeño subgrupo en un subanálisis que demostraba cierto beneficio clínico. En base a estos resultados, la compañía ahora ha lanzado un nuevo ensayo, pero únicamente restringido a enfermedad de Alzheimer leve, con Minimental entre 20 y 26, y además requiere de tener un PET de amiloide positivo para entrar en el estudio. Es decir, que se asegurará que todos los que entren tengan una enfermedad de Alzheimer y en estadio leve. El otro ensayo que se ha publicado es el ensayo también con inmunización pasiva, con anticuerpo contra beta-amiloide, que es el bapineuzumab. Los objetivos primarios eran muy similares, también una variable cognitiva y otra funcional, a la semana 78. Y este ensayo, los objetivos primarios no se cumplieron. Podéis ver aquí los dos grupos en todas las variables clínicas y funcionales pues están totalmente superpuestos, es decir, que no había ninguna diferencia entre el placebo y los que estaban tratados con el anticuerpo. Y como única cosa interesante, demostraban que cuando miraban la proteína tau en líquido cefalorraquídeo, que es un marcador de daño neuronal y se cree que podría ser un buen marcador de modificación de enfermedad, pues veían que sí, que los que estaban tratados con un anticuerpo realmente tenían unos niveles más bajos que aquellos que estaban en placebo. Es decir, que aunque el resultado fue negativo a nivel de los objetivos clínicos, parece que podría ser que hubiera algún cierto cambio en la estructura cerebral o en la neurodegeneración, entre comillas, ¿no? Y por último, simplemente ya para acabar, otro ensayo que se ha publicado recientemente es un estudio con semagacestat, que es un inhibidor de la gamma secretasa, que es la enzima que genera el péptido beta-amiloide. Este era un fármaco que estaba bien caracterizado porque se había visto que penetraba en el sistema nervioso central y que reducía el beta-amiloide, y también se ha publicado pues, este último año el ensayo en fase 3, también en la revista New England Journal of Medicine, demostrando que no solo es que no era efectiva, sino que realmente los pacientes tratados con este fármaco iban mucho peor que aquellos que tomaban placebo. Es decir, que había un deterioro cognitivo en aquellos tratados. El ensayo tuvo que interrumpirse y realmente esto no era un resultado que era muy inesperado, porque ya sabemos que la enzima gamma secretasa, pues bueno, nosotros ya publicamos que procesaba más de 90 sustratos diferentes y probablemente el más temido es que muchas de estas complicaciones pues vienen por la inhibición del receptor Notch, que es un receptor esencial para el desarrollo, pero también para el funcionamiento de la función neuronal normal. Y con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Alberto. ¿Preguntas para el doctor Lleó? Julio. Fases presintomáticas, ¿no? Que es cuando, porque lo que dice esto no es que no funcione, es que hemos llegado tarde, ¿no? A lo mejor es que no funciona, pero con esto puedes decir que si lo tratas en ese momento vale de muy poco o de nada. Yo pienso que ahora la mayoría de estudios los ensayos que hay en gente con presenilina, todo esto, ¿cómo lo ves? ¿O hay algún dato ya de récord o algo? Todavía no hay datos disponibles. Lo que sí que hay 2 ensayos ya en marcha con sujetos con enfermedad de Alzheimer genética, todos con terapias antiamiloide, y que realmente uno es la familia de Colombia, donde hay miles de afectos, y otros es un estudio multicéntrico con diversas mutaciones. Y esto nos pondrá en un panorama en que probablemente en 3-5 años sabremos si realmente las terapias antiamiloide pueden modificar el curso de la enfermedad. Aquí hay 2 posibilidades. Si después de un ensayo de 3-4 años demuestras que realmente eliminar el amiloide en fases incluso preclínicas no es suficiente para alterar el curso de la enfermedad, pues probablemente nos llevará a reorientar pues, gran parte de la investigación hacia otras dianas terapéuticas, ¿no? Probablemente antes también hay un estudio con inmunoterapia en la enfermedad de Alzheimer leve, que esto también nos puede dar alguna pista, y también hay algunas en enfermedad de Alzheimer prodrómica, es decir, hay otro anticuerpo pero que no tenemos todavía datos y no habrán datos hasta el 2016 de una inmunoterapia en fases de enfermedad de Alzheimer prodrómica. Es decir, que probablemente antes de que tengamos datos de enfermedad de Alzheimer preclínica tendremos datos de la parte prodrómica, ¿no? Probablemente el mensaje hasta ahora es que probablemente actuar sobre el amiloide en fase de demencia no sirve absolutamente de nada porque el grado de neurodegeneración es probablemente irreversible. Y lo que está por ver es si algún otro tratamiento que no sea terapia antiamiloide es capaz de alterar el curso de la enfermedad ya en fase de demencia, ¿no? Yo digo que probablemente de aquí a unos años la fase de demencia pues, será vista como la fase de paliativos en el cáncer, ¿no? Probablemente, pero bueno, todavía estamos muy lejos porque hay una fase prodrómica y preclínica pues, de varias décadas, ¿no? ¿Más preguntas? Hay una serie de artículos que van saliendo, como dices tú, vamos a mantenerse al día de los biomarcadores y las propuestas, es complicado. Pero llevando el agua a mi molino, toda esta interrelación que hay entre neurodegeneraciones, ¿en qué medida la combinación de biomarcadores, aparte de beta 41, 42, fosfotau, t-tau, combinándolo con alfa-sinucleína, me parece que han salido algunos indicios de que probablemente aumente la sensibilidad. Y esto, la pregunta es si pasa en todos los casos o te está marcando alguna subclase de pacientes que serán los más mixtos con demencia de cuerpos de Lewy. Si nos puedes comentar algo de esto. Sí, no, aquí me he centrado un poco por el tiempo y por la relevancia en los 3 marcadores que llamamos core marcadores, que son los clásicos de beta, tau y fosfotau, pero realmente hay docenas ya de marcadores que se están utilizando para mirar otros procesos, ¿no? Uno de ellos es alfa-sinucleína, que se ha visto que hay casos de enfermedad de Alzheimer que tienen niveles un poco reducidos de alfa-sinucleína y que probablemente traduzca que son aquellos casos que también tienen cuerpos de Lewy, ¿no? Pero lo que pasa es que es muy complicado, si no tienes una buena correlación clínico-patológica, saber qué es lo que estás midiendo, ¿no? Por ejemplo, la alfa-sinucleína se ha visto que correlaciona con la presencia de patología alfa-sinucleína en el cerebro, los niveles reducidos, pero también es un marcador de lesión neuronal, porque a veces en casos que hay casos en los que también aumenta, ¿no? En casos que hay mucha destrucción neuronal. Con lo cual, y esto un poco pasa también con la proteína tau, o sea, la proteína tau es un marcador de daño neuronal, en el ictus aumenta, traumatismo craneal aumenta, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob está pues, por las nubes, pero también correlaciona con la patología tau. Entonces, realmente es muy complicado saber, a veces, interpretar bien qué es lo que significa, ¿no? En el caso de la alfa-sinucleína,
ya te digo, probablemente los niveles bajos pues pueden intentar detectar la copatología. Unos que estamos mirando nosotros y que acabamos ahora de publicar son marcadores inflamatorios también. Es otros que puedes combinar muy bien con el resto, ¿no? Con el resto de marcadores. Por ejemplo, hemos visto que son marcadores inespecíficos, pero por ejemplo a veces la demencia frontotemporal, que a veces puedes tener cuadros que dudas si es una enfermedad psiquiátrica o si es una enfermedad neurodegenerativa, pues hemos visto que este es un marcador que te ayuda, porque aunque sea inespecífico, pues bueno, puede ayudarte a saber si es una fenocopia o no lo es. Es decir, que yo pienso que irá por la combinación de probabilidad. Nosotros ahora estamos utilizando 6 que combinamos, pero bueno, la lista va creciendo, ¿no? Y hay un gran área de interés en marcadores sinápticos también. Es otra de las áreas de crecimiento ahora, de encontrar marcadores sinápticos con la idea de que probablemente sean los que mejor correlacionarán con la clínica. Simplemente muy cortito y muy conciso. En la práctica clínica, punción lumbar, o esto lo dejamos cuando tienes alguna investigación en marcha. Yo pienso que es como todo. O sea, los primeros artículos que salieron de punciones lumbares o en la utilidad del beta-amiloide, por ejemplo, son de los años 90, de los años 95, 93. Y refleja realmente lo que cuesta muchas veces implementar algo en la práctica clínica habitual, ¿no? Yo pienso que ahora son muy útiles en la práctica clínica, es innegable que tienen una utilidad clínica. El problema está que hacerlo de manera rutinaria requiere tener mucha experiencia en tu propio centro, con puntos de corte que tú desarrolles en tu propio centro, y eso es la complejidad. Es decir, hasta que no hayan puntos de corte globales, el tema de los kits esté bien establecido, de que no hayan variación entre que si yo me lo envían a mí o se lo envían a alguien que está trabajando en Madrid, que sea el mismo kit, con la misma, que no haya variación entre un lote y otro, hasta que todo esto no se resuelva, que probablemente estaremos entre 1 y 2 años, no podremos utilizarlo igual que utilizas ahora pues para medir la glicemia, ¿no? El campo está evolucionando, o sea, ahora es bastante artesanal todavía todo el proceso, porque tienes que hacer una placa, incubarla varias horas, lavar, y todo está evolucionando a la que sea totalmente automatizado. Es decir, que de aquí pocos años cogerás el líquido, harás así una máquina y leerás la pantalla. Y esto ya está pasando, lo que pasa es que bueno, saldrán en un par de años. De aquí poco lo pondrás en el teléfono, ¿no? Sí. Pondrás una app. Bien, pues muchas gracias, Alberto.